Hoy vamos, tomen asiento, por favor. Hoy vamos a hablar, vamos a ver justamente el modelo de Jesús, otra área del modelo de Jesús para nuestras vidas. Hemos visto Jesús modelo de hogar. Pregunto, iglesia, ¿tu hogar es un modelo como el de Jesús? ¿O se parece más bien a otro modelo? ¿Tu hogar, tus hijos son como Jesús? ¿Tu matrimonio es como Jesús? La Biblia dice que Jesús, cuando niño, estuvo en el templo y luego los padres fueron por él y lo llevaron a la casa. Y dice la Biblia que Jesús volvió a Jerusalén, escúcheme bien, perdón, de Jerusalén a Nazaret, y estuvo sujeto, digan sujeto, a ellos. Díganlo duro, sujeto. A ver, que se oigan los de la última fila, sujeto. Ok, estuvo sujeto a sus padres y crecía en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. O sea, si queremos crecer sanamente, debemos estar sujetos. Porque el que no está sujeto va a crecer como un potro salvaje, como se le da la gana, haciendo lo que quiere. El joven que no está sujeto a sus padres, les aseguro, está trabajando para ser un futuro delincuente, porque se está creando un modelo de anarquía, de yo hago lo que me dé la gana, nadie me puede decir nada. Y el día que se encuentre con la vida real allá afuera, con las autoridades, con las personas que están en las empresas, en los negocios, que se encuentre con la policía dirigiendo o en autoridad, ese día revienta la rebeldía y va a ir a la cárcel. Por eso normalmente en la cárcel están personas, normalmente, no estoy diciendo todos los casos, pero normalmente personas que no se sujetaron a sus padres. Por consiguiente, no se sujetaron a las autoridades. Y el que no se sujeta a las autoridades, pues obviamente termina siendo cualquier locura en la vida. Entonces, dile a la persona que tienes al lado, dile, tú tienes que estar sujeto a la autoridad. Dile, tienes que estar sujeto a la autoridad. Porque el que no esté sujeto a la autoridad es peligroso. Es peligroso. Así que si tus hijos no están sujetos, tienes que aprender de la Biblia a tener sujetos a tus hijos en autoridad en el Señor. Amén. Y la mejor forma es siendo ejemplo para ellos, porque no podemos ir a pedirle a un niño o a un hijo que no tome y nosotros con la botella de aguardiente en la mano. Eso se ve tan ridículo. Usted no haga como yo hago. Y sacan calculadora y multiplican. Calculémosle promedio, un mínimo por familia, mínimo. Y de ese mínimo saquémosle el 10% da tantos millones, tanto. Y la gente lo hace y de una vez comienza a decir, ¿y dónde está esa plata? Y resulta que qué fácil y qué rápido somos para murmurar. Y el pecado de la murmuración es uno de los pecados más grandes que hay en la Biblia. Y comenzamos a hacer cuentas alegres y no nos damos cuenta que sostener una casa de estas cuesta. ¿Por qué no? Más bien, en vez de hacer cuentas de lo que ingresa, ¿por qué no arrancas haciendo cuenta de lo que egresa? Hazlo. Para sostener una casa como esta, en la que tenemos sedes en
en Ibagué, Medellín, Villavicencio, Barranquilla, Miami y Bogotá. Eso, cuando ustedes dicen eso, ustedes se les llena la boca, ¿cierto? Nosotros con esta iglesia. ¿Quién es? Gloria a Dios. Pero ¿sabe cuánto cuesta tener esas sedes? ¿Tienen medio idea cuánto cuesta? Solamente cuando salimos para Ibagué, la sola arriendo del lugar, que era un puro tierra y piedras. Cuando salimos hace 3 años, llevamos la sede en Ibagué. Comenzamos pagando 3 millones de pesos por ese pedregal, más el sostenimiento del pastor. ¿Ustedes saben cuánto vale la nómina de las 16 familias que están en nómina? Sin contar todos los pagos que se hacen por fuera, a personas que trabajan por tiempos, que hacen obras, que están desarrollando servicios, que están en otros frentes financieros de la iglesia. ¿Han pensado en eso? Mis amados, la sola nómina de 16 personas supera los como 20 millones, con todo y para fiscales y todo, como 24 millones de pesos. Solo la nómina. Aquí en esta sede pagamos 23 millones de pesos, 22,700 por el edificio, más lo que pagamos por la terraza de enseguida que tomamos en alquiler y por el tercer piso de enseguida para los salones de escuela bíblica e iglesia infantil, que son otros 2 millones de pesos mensuales. Estamos pagando 25 millones de pesos en este momento solamente el alquiler del auditorio. O sea que ya estamos por los 50 millones de pesos de egresos. ¿Ustedes saben cuánto vale, amada iglesia, pagar la energía de este edificio y el acueducto, el agua de este edificio? Si en su casa, que son 3, paga 180,000 pesos de agua, aquí supera el 1,5 millones de pesos solo el pago del agua. Porque mucha gente va al baño también. Y dice Alexandra, y dejan la llave abierta. No, mis amados, quiero que hagamos cuenta. Porque qué fácil y qué alegrones somos cuando hablamos cuánto ingresará. Gloria a Dios que hay personas generosas que ponen más, como nos ha tocado hacerlo a nosotros desde que comenzamos la iglesia. Nosotros, para levantar esta iglesia, tuvimos que ser sembrados. Teníamos un apartamento que tuvimos que entregar para poder pagar los gastos de sostenimiento de esta iglesia. Mis amados, esto hay que pagarlo. Sí o sí hay que pagar. Entonces, el aporte de la mamá de los hijos de Zebedeo, o sea, la esposa de don Zebedeo, eso era un aporte seguramente de mucha bendición para sostener a 12 hombres, contando a Jesús 13, más sus familias. Porque le cuento una cosa: ninguna persona puede predicar la palabra de Dios aguantando hambre a su familia. Primero vaya y sacie la necesidad de su familia y luego párese a predicar la palabra de Dios. Porque si usted tiene aguantando hambre a su familia, entonces ¿usted qué va a parar a predicar acá? ¿Ustedes creen que eso es creíble? ¿Le puede creer a alguien? No le puede creer. O sea, para sostener la obra de Dios se necesitan, digan conmigo, recursos. Obvio. Pero tranquilo, papito, que hoy no le vengo a pedir plata.
Solamente quería hacer un paréntesis de la importancia del sostenimiento financiero de la obra de Dios. Ahora entienden por qué Dios pide que para el sostenimiento de su iglesia cada miembro debe apartar una 10ª parte de sus ingresos como una norma bíblica. Y dice la Biblia: indefectiblemente diezmarás. O sea, no es una opción para el siervo de Dios, para el hijo de Dios, para la familia de Dios. Porque esta casa, como cualquier otra actividad, requiere recursos para su sostenimiento. Así que, ¿apuntaron los egresos, papito? No, no me diga que no lo hicieron. Entonces hágame un favor, obligación. Vuelven a ver la predicación de hoy y sacan una lista solamente de los egresos que van hasta ahora. No les conté todas las demás cosas, que son hartas. Eso tiene cola, igual que cualquier casa. Sostener, pintar, arreglar, asear, poner papel higiénico, todo lo que se hace en esta casa requiere recursos. Todo. Y es cuando a usted le hablen, usted debería ser un defensor con esto que acaba de conocer de la casa de Dios. Y debería aprender a cerrar la llave del baño cuando está abierta. Cerrar la puerta. ¿Sabe qué tuvimos que hacer? Comprar timers en las salones para que la luz se apague sola, porque la gente dejaba prendida los bombillos. Y luego Rosanita a las 10 de la noche, que sale de aquí 9:30, 9 es la hora de salida, pero a veces le toca hasta más tarde, tiene que comenzar a recorrer salón por salón del edificio para poder salir de aquí y cerrar, porque se quedaban prendidos los bombillos. Entonces, cuando tenemos una casa como Ecofamiliar, que es, nosotros decimos nuestra familia, esto es una familia. Entonces dice por ahí unos letreritos que han puesto Freddy y Alexandra, dice: ¿cómo es? Si esto, siéntete como en casa y compórtate como en casa. A veces, mis amados, no quiero ofender con esto que les voy a decir, pero a veces se han trancado los sanitarios y nos ha tocado mandar a quitar los sanitarios porque algunas personas botan las toallas higiénicas dentro de la taza del sanitario. Dile a la persona que tienes al lado: si esta es tu casa, tienes que cuidarla. Si esta es tu casa, tienes que cuidarla. Queremos que todas las cosas estén lindas, queremos que todo esté hermoso. Por Dios, tenemos todos que hacer algo. Entonces, cuando Dios te da una orden de sostener la obra de Dios, tenemos que hacerlo. Queremos más sedes. Yo soy el más interesado en abrir otra sede en Bucaramanga y otra sede en Cali, y tenemos el deseo ardiente de tener una sede ecofamiliar en el Perdomo. Es un deseo ardiente que tenemos en el corazón. Pero yo no voy a ser irresponsable, mis amados, porque yo no voy a mandar unos pastores a que se vayan y friéguense. No lo hacemos, no lo vamos a hacer. Puede que eso exista en algunos otros modelos de congregaciones, pero en Ecofamiliar no lo vamos a hacer. No vamos a mandar a aguantar hambre a los siervos de Dios. Paguen el precio. Como nosotros también nos fregamos, ustedes friéguense. Ese modelito no es el modelo de nosotros. Yo creo que como todos hemos aprendido en la palabra de Dios, que nuestros hijos, nuestras sedes, la iglesia sale de nuestros hombros para arriba. O sea, no tienen que volver a pagar el precio que un día ya pagamos. Y si no, ¿para qué lo hicimos? Es para que otros puedan correr con bendición y con libertad. Y resulta que esta mujer
la mamá de los hijos de Zebedeo, volteó a mirar a sus hijos después de que ella había sido una aportante fuerte en el ministerio. Ve que ya el Señor está llegando a su final ministerial y llama al Señor Jesucristo y le dice: Señor, quiero, imagínense la que aporta, ¿no? Yo creo que ella ese día fue a entregar su diezmo y fue un diezmo con peticiones. O sea, no fue un diezmo normal, como deben ser nuestros diezmos. Nosotros no tenemos que hacer alaraca de nuestros diezmos, mis amados. Cuando traemos los diezmos a la casa de Dios, deberíamos traerlos calladito y venir y poner los diezmos, que nadie se entere, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Esto es un negocio con Dios, no con el pastor. Pastor, yo vengo a entregarle aquí mis diezmos para que usted sepa cuánto es. A mí no me gusta ni mirar. No me gusta ni mirar. El otro día un hermano me decía: pastor, ¿y usted sabe el carro que tiene fulano de tal? Hace ya algunos años. Yo le decía: ¿sabes qué? Hace mucho rato que no me doy cuenta de eso. Llego antes de las 7 de la mañana al salón los domingos y me voy a las 2 de la tarde cuando ya todo el mundo se ha ido. Ni siquiera puedo salir allá para darme cuenta las hermosuras de vehículos que Dios le ha regalado a los miembros de Ecofamiliar, que sé que deben ser unos carros re espectaculares, eso sí. Me imagino que son últimos modelos lo que Dios les ha dado. Debe ser una gran bendición lo que Dios les está dando a todos los miembros de la iglesia. Por eso estamos orando. Pero la verdad, mis amados, ni lo sabemos. Y yo a veces prefiero ni saber. Pero viene la mamá de los hijos de Zebedeo y le dice: Señor, yo creo que le traía el paquetico de los diezmos. Dijo: Señor, quiero pedirte una cosa. Mire cómo arranca ese pasaje allí. Dice: entonces se le acercó la mamá de los hijos de Zebedeo con sus hijos. O sea, ella trajo a los pollos. Como si de pronto no sabe quiénes son mis hijos. Mire, son estos dos. Uno que es el líder de misiones. No, mentiras, Jairito y Olguito. Y el otro que es fulano de tal. Y tú sabes, Señor, yo soy la aportante número 1 financiera en esta obra. Y mire lo que le dice: con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Vamos a ver qué vinieron a pedirle al Señor los aportantes número 1 del ministerio a nivel financiero, los diezmadores number 1. Dice: y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo, a mí se me ponen los pelos de punta del susto, porque es que yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado. Ordena qué grosera, ¿cierto? O sea, ella le estaba diciendo al Señor qué era lo que tenía que ordenar. O sea, ella le estaba dando una orden al Señor, ¿o no? ¿Y por qué creen que ella le estaba dando una orden al Señor? Porque ella creía que su aporte financiero le daba la autoridad para decir qué se tenía que hacer en la iglesia. Y ella le dijo, y él le dijo: ¿qué quiere? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro
a tu izquierda. O sea, quiero que mis hijos estén enfrente de los ministerios más importantes de la iglesia. Quiero que mis 2 hijos sean la autoridad después de ti sobre todo el reino. Quiero que cuando mis hijos digan algo, todo el mundo les corra. Quiero que todos los que están en tu reino estén sujetos a la autoridad de mis hijos. Garosa, ¿no? Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista materno, pues uno quiere lo mejor para sus hijos. Uno siempre querrá lo mejor para sus hijos. Y entonces cuando uno dice, no, bueno, es que si fuera a mí, yo estoy dispuesto a lavar los baños, pero mi hijo. Y de una vez uno revira por sus hijos, sale a revirar por sus hijos. Y a veces creemos que lo más sano es que nuestros hijos no sean procesados como debe ser procesado todo el mundo en la obra de Dios. Y no porque nosotros tengamos una lista como los procesadores. No es que la monita y yo tengamos una lista y digamos, oiga, fulano de tal como que no ha sido procesado, metámoslo en proceso. No, por favor. ¿Saben una cosa? Lo que nosotros más queremos como pastores de la iglesia es que todos sean bendecidos, prosperados, que vayan de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que haya abundancia en sus hogares, que sean reprósperos, que sean sanos, que tengan relaciones hermosas. Eso es nuestro deseo. De todo corazón se lo decimos. No queremos que nadie tenga que pasar por un proceso. Pero acuérdese que el Espíritu de Dios fue el que llevó a Jesús, lo veíamos hace 8 días, al desierto. ¿Quién fue el que llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo, o sea, Dios mismo llevó a Jesús al desierto. Pregunto, ¿qué estaría pensando Papá Dios en el cielo? Estaría pensando, mi hijo, el Rey de Reyes, Señor de señores, el creador del universo, pasando por estas cosas. No, olvídese, vámonos de aquí. Larguémonos, vámonos a otro lugar donde valore lo que mi hijo es. Típico. Pero acuérdese que el que lo llevó al desierto fue Dios mismo. Así que como papás, nosotros debemos saber que tanto nosotros, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros yernos y nueras tienen que ser tratados. Y no le tengamos miedo al proceso. Todos necesitamos ser tratados, formados, procesados por el Señor. Claro, como padres quisiéramos que no tuvieran que sufrir. Por ejemplo, nosotros tratando de darle a nuestros hijos lo mejor siempre, pero por ahí en el proceso de sus crecimiento y de sus amores, los vimos ser procesados. Y yo quisiera evitarles eso. No quisiera que mi hijo sufriera una decepción amorosa. No quisiera que mi hijo estuviera triste por un tema de amores. Uno quisiera evitarles eso, pero uno no puede. Ellos tienen que vivir el proceso normal de ser formados en todas las áreas de su vida. Yo no quisiera que mis hijos tuvieran que vivir muchas cosas, pero que Dios sí quiere formar en nuestros hijos. Mire lo que dice allí la palabra
Entonces se le acercaron, dice, y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten mis dos hijos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, mire lo que le dice. Mire la respuesta del Señor. En mi Biblia está en rojo. Aquí en mi Biblia está en rojo. Mire la respuesta del Señor. No sabéis lo que pedís. Ay, Dios mío. Yo creo que el Señor le dijo, ay, si usted supiera lo que está pidiendo. Si usted supiera lo que está pidiendo. No sabe, mamita, no sabe lo que está pidiendo. Y les hace esta pregunta a los muchachos que estaban ahí arrodillados. Les dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Se acuerdan cuál era el vaso? Señor, allá arrodillado en el Getsemaní. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué era eso? O sea, ¿cuál era el vaso que él iba a beber? El vaso del sufrimiento. Digan sufrimiento. Si es posible, le dice el Señor a papá Dios, si es posible, papi, pasa de mí esta situación sin que yo tenga que vivirla. O sea, que yo no tenga que ir a la cruz, que no me vayan a lacerar, que no me vayan a escupir, que no me vayan a golpear, que no me vayan a abrir rotos en mis manos, que no. Si es posible, papi, si es posible. En esa oración le dice. Y luego termina diciéndole, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, papá. Por eso el Señor sabía lo que tenía que pasar. Por eso les pregunta a los discípulos, ¿ustedes están dispuestos a sufrir lo que yo voy a sufrir? Y entonces Santiago y Juan le dijeron, sí, estamos dispuestos. O sea, ellos estaban pensando en la curul. La curul. O sea, derecha, izquierda, cielo, todo, gobierno, reino. Y ellos pensaban en la curul que iban a tener al lado del Señor. Y dijeron, estamos dispuestos a sufrir lo que sea. Entonces el Señor les dijo, bueno. Segundo, mire lo que les dice la segunda pregunta. ¿Y están dispuestos a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Saben qué significa la palabra bautismo? Significa sepultamiento o muerte. Por eso es que cuando una persona es bautizada, según la Biblia, no es bautizada echándole agüita encima, porque ahí no hay ningún símbolo de bautismo. Bautismo significa muerte. Por eso es que el bautismo, la persona se coge de la mano y la persona se sumerge hacia atrás, como diciendo, muera y vuelva a nacer. Eso es lo que significa el bautismo. Muerte a la vieja naturaleza y volver a nacer. Muerte al pecado y volver a nacer. Muerte a ese hombre viejo y a ese estilo de vida antiguo y vuelva a comenzar otra cosa nueva. Eso es bautismo. Por eso el Señor les pregunta, ¿y están dispuestos a ser bautizados? Porque ya le había sido bautizado por Juan el Bautista hace rato. Y les pregunta, ¿y están dispuestos a ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? ¿Y qué le dijeron ellos? Sí, estamos dispuestos. Y entonces les dice el Señor, ellos le dijeron, podemos. Verso 23. Y Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Ya no les digo solamente están dispuestos, sino fijo, van a beber. Y segundo, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda,
no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, van a pasar lo que yo voy a pasar, pero ustedes no van a sentar ni a la derecha ni a la izquierda, a no ser de que mi Padre los tenga planillados para eso. Por favor, vamos rápidamente al libro de Hechos, porque obviamente hoy vamos a quedar en continuará en esta fase, pero vamos al libro de Hechos, capítulo 12, Hechos 12, versos 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice allí la Biblia. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, después de que el Señor ya estaba en el cielo, ya el Señor estaba en el cielo, se llama el cumplimiento de esa palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Acuérdense que eran Juan y Jacobo. Y Jacobo es lo mismo que Santiago, San Jacob. Es lo mismo, en la Biblia aparece Santiago, Jacobo, es lo mismo. Y mire cómo murió Jacobo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, el espada normalmente era que lo decapitaban con la espada. O sea que la muerte de Jacobo fue, primero murió como mártir, fue el primero de todos los 12 que mataron. El Señor le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo seré bautizado, seréis bautizados. Ustedes saben qué cuenta la historia de Juan el apóstol, que fue el único que vivió hasta los 100 años, según cuenta la historia de los discípulos del Señor. ¿Saben qué cuenta? Que Juan fue tomado prisionero y fue metido en una olla grandísima de aceite hirviendo, como martirio, como ese vaso de sufrimiento. El apóstol Juan fue metido para que negara a Jesucristo, para que negara su fe en Cristo. Fue metido en una olla de aceite hirviendo y fue fritado. Y cuando lo sacaron quedó deforme, y debido a eso fue exiliado, porque era un monstruo. Fue exiliado a la isla de Patmos, en donde Dios le regaló el libro de Apocalipsis, la visión de Apocalipsis, desde la isla de Patmos, siendo exiliado el apóstol Juan. Así que el precio del evangelio, mis amados, es un precio alto, y no podemos pretender nosotros andar buscando curules detrás del evangelio. Y vamos a ver dentro de 8 días que Jesús cambia totalmente la perspectiva de Jacobo y de Santiago y de Juan. Y Juan, después de haber sido uno de los que anheló las curules, él fue uno de los siervos que más tuvo que pasar sufrimientos por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue exiliado. Y su hermanito fue el que encabezó los muertos del cristianismo después de Jesús. Así que hay un precio, mis amados. ¿Saben para qué nos llama el Señor? Para morir. Porque a veces no hemos entendido, a veces pensamos: yo voy al cristianismo y me meto en liderazgo porque yo quiero ser un gran líder. Y el Señor les dice: el que de vosotros quiera ser grande,
Tendrá que ser el servidor de todos, arrancando por su casa, por su propia familia, por sus hermanos en la iglesia. O sea, no podemos andar buscando curules. De eso no se trata el cristianismo. ¿Saben qué significa la palabra ministro? Servidor. Esa es la definición de ministro. Significa servidor. O sea, si tú quieres ser un ministro del evangelio, tienes que ser un servidor del evangelio. Hay un precio para pagar si queremos seguir a Jesús. Acuérdate, Jesús nos llama para morir. Para morir a ese orgullo, a esa vanidad, a esas groserías, a ese deseo de venganza, para morir a esa prepotencia, para morir a todo eso. Así que cuando entres en el camino del Señor, tú tienes que estar dispuesto a pasar procesos. Pero hay personas que cualquier cosa que les haga que vivan en la iglesia, que vivan en los caminos del Señor, dicen: ah, no, pero yo antes estaba mejor. ¿Mejor qué? Con un hogar destrozado, con una pelea continua en el matrimonio, con unos hijos apartados, lejos de Dios. De pronto tenían plata, o tenían una apariencia de familia. Pero el Señor lo que quiere es que sus hijos estemos dispuestos a pasar un proceso. ¿Lo pasó el Señor o no lo pasó? Sí, hasta el final. Y fue hasta el final. Hay un precio que hay que pagar si queremos seguir a Jesús de Nazaret. Él nos enseñó, y por eso le dijo a los discípulos: ¿ustedes están dispuestos a parecerse a mí en mi sufrimiento? Y luego les dice: ¿y en mi muerte? O sea, quiere ser modelo para nosotros en esas áreas también de nuestra vida. Así que si estamos pasando por procesos en este momento, de pronto un proceso de sufrimiento nos está costando algo, bueno, estamos aprendiendo a ser cristianos. Y si nuestra vida hemos tenido que morir y estamos teniendo que morir a muchas cosas, gloria a Dios, bienvenido a los cristianos. Bienvenido a los que imitamos a Jesús. 3 veces cayó camino al Calvario y las 3 veces se levantó y siguió llevando la cruz hasta el final. Así que no podemos quedarnos, no podemos tirar la maleta por cualquier cosa que estemos viviendo. Tenemos que estar dispuestos a ir hasta el final. Amén.